denunciar ante la opinión pública la acción discriminatoria, arbitraria e inconstitucional del Ministerio de Economía y Finanzas, que mediante una disposición infralegal, una disposición de carácter reglamentario de tercer nivel normativo, está pretendiendo invadir, desconocer, vaciar de contenido la ley de presupuesto de la República, particularmente los presupuestos de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades. El gobierno nacional en este recorte no se ha afectado en nada. El 31 de noviembre de este año se aprobó, como ustedes saben, la ley del presupuesto 2014 en el Congreso de la República. Conforme a ese presupuesto, se asignó a la región Cajamarca la suma aproximada de 110 millones de soles para el programa de inversiones. 110 millones, dentro de los 1.100 millones que es el presupuesto global del gobierno regional. Este presupuesto, que está garantizado por la Constitución y por la autonomía de los gobiernos regionales, fue trabajado desde abril del año pasado y se consagró con este presupuesto inicial de apertura de 110 millones. Ocurre, sin embargo, que el día 19 de diciembre del 2013, es decir, 19 días posteriores a la aprobación del presupuesto de la República, sale esta resolución directoral del Ministerio de Economía y Finanzas, una resolución, como digo, de carácter infralegal, o sea, una resolución con una jerarquía inferior a la ley, en la que dispone que los gobiernos subnacionales y las universidades públicas del Perú deberían modificar, disminuyendo su presupuesto institucional de apertura en el rubro correspondiente a las inversiones. Como consecuencia de esto, el gobierno regional de Cajamarca, que tenía aprobado 110 millones de soles en el PIA, aprobado por el Congreso, resulta que ahora deberíamos considerar como un nuevo PIA institucional solo la suma de 79 millones de soles. Es decir, hay un recorte de 26 millones de soles. Con lo cual se ponen en riesgo un conjunto de inversiones que han sido debidamente programadas y sustentadas ante el propio Congreso de la República, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, y que tenían que ver con el propósito de ayudar al cierre de brechas sociales de nuestra región Cajamarca. Obras tan importantes y tan significativas y tan necesarias como son obras vinculadas a electrificación, a riego tecnificado, a mantenimiento de carreteras e infraestructuras de salud y educación. De tal manera que este recorte es un recorte, no solamente un recorte arbitrario, es contraria a los principios de descentralización, sino que, en nuestra opinión, es una acción inconstitucional, porque mediante esta simple resolución directoral del Ministerio de Economía y Finanzas se está violando, se está dejando sin valor la ley de presupuesto de la República. Se está vaciando de contenido a la ley de presupuesto de la República, se está afectando la competencia del Congreso de la República, que según la Constitución es la única que puede aprobar normas presupuestales, e inclusive en materia presupuestal el Pleno del Congreso no puede delegar facultades presupuestales
ni a su comisión permanente, ni al Poder Ejecutivo, ni a nadie, porque son lo que se llama una reserva constitucional al marco de la ley, porque el presupuesto se supone que es una de las mayores facultades que tiene la representación congresal. Ahora, todo esto, señores periodistas, se hace supuestamente amparado en la propia ley de presupuesto de la República, que queremos también denunciar este hecho, porque en la ley de presupuesto de la República, en la disposición transitoria tercera, ahí se autoriza que el Ministerio de Economía pueda dictar este tipo de normas. O sea, el Congreso abdica de su facultad exclusiva, de acuerdo con la Constitución, de dictar normas presupuestales, y le dice al Ministerio de Economía que puede dictar este tipo de disposiciones que obliguen a las entidades del Estado a modificar su presupuesto por encima de la ley aprobada. Esta disposición tercera de la ley de presupuesto es inconstitucional. Nosotros vamos a promover, de acuerdo con las facultades que nos da la Constitución, una reunión con el Consejo de Coordinación Regional para plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Constitucional contra esta disposición y otra que voy a comentar a continuación, y en todo caso también vamos a recurrir a una entidad autónoma que la Constitución contempla y que es neutral, que es la Defensoría del Pueblo, para que nos ayude en este proceso de defensa, no solamente de los intereses de las comunidades que se van a ver afectadas con la no ejecución de sus obras, de sus inversiones en este año, sino de los principios fundamentales de la Constitución, de la constitucionalidad, de la legalidad y de los principios que inspiran la descentralización en nuestro país. Esta ley de presupuesto, de otro lado, señores periodistas, tiene otra disposición absolutamente inconstitucional, que es la disposición complementaria sexta. En esta norma dice lo siguiente: que los recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del presupuesto de resultados y los fondos concursables creados o por crearse no podrán ser otorgados a los gobiernos regionales y locales que se encuentren incursos en los siguientes supuestos. 1. En estado de emergencia declarados mediante decreto supremo de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política como consecuencia de actos de violencia y o alteración del orden público con exclusión de actos terroristas y de narcotráfico en tanto que dure dicha situación. Es una expresión que puede contemplarse como válida, pero lo que no es válido es lo siguiente. 2. En aquellos casos en que el Ministerio Público haya formulado denuncia penal contra el titular de pliegos de los gobiernos regionales o locales por estar involucrados en actos contra el orden público considerados la inclusión antes señalada. Es decir, esta ley es una ley con nombre propio. ¿A quién están excluyendo para recibir recursos vinculados al presupuesto por resultados y de los fondos concursables? A los presidentes regionales y a los alcaldes que estén denunciados, que tengan solo una denuncia, ni siquiera estén sancionados, ni siquiera condenados. La sola existencia de una denuncia hace que ese gobierno sea considerado inhábil para recibir fondos del gobierno nacional, para participar incluso en concursos como CONIPRED, MIRRIEGO, otros, porque supuestamente su presidente o su alcalde están denunciados por el Ministerio Público. Esta disposición es absolutamente inconstitucional porque también viola el principio de presunción de inocencia y hace pagar a los pueblos una situación todavía incierta desde el punto de vista jurídico respecto de sus alcaldes y de sus presidentes regionales. Quiero denunciar en este caso que ya existe una disposición de este tipo aplicando esta norma respecto del señor alcalde del distrito de Huasmín, a quien ya se le ha notificado que está impedido de participar en FONIPRED porque tiene una denuncia penal por supuestos actos de alteración del orden público.
sea, esta es una norma que tiene nombre propio. Se llama esta norma Gregorio Santos, se llama José Marín, se llama el alcalde de Guanamarca, Hernán Vázquez. Estas son las personas y estos son los pueblos. Aquí una disposición absolutamente inconstitucional, violatoria de todo derecho, se ha planteado en la propia ley de presupuesto. Esta es una acción que estoy seguro que el Congreso ni siquiera lo ha meditado. El Congreso ha aprobado esta decisión sin meditar, sin saber lo que ha suscrito, y eso es lo grave para el país de una institución que supuestamente representa los intereses nacionales. Respecto de este punto, ya nosotros hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de este punto. Y respecto de la anterior disposición tercera, que ha implicado que mediante una norma directoral del Ministerio de Economía y Finanzas se nos pretenda disminuir el presupuesto en más de 26 millones de soles, afectando gravemente la ejecución de obras planificadas para este año. ¿Cuál es el fundamento de esta disposición? Porque aquí también hay algo grave, señores periodistas. El fundamento es el siguiente. En el presupuesto se dice que de producirse una variación en las estimaciones de ingresos que determinen una disminución de los recursos recaudados correspondientes al financiamiento de recursos determinados y recursos directamente recaudados, autorízase a las entidades públicas, de las entidades de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, hasta el 15 de enero de 2014 a modificar su presupuesto institucional aprobado. O sea, aquí, como ven, en la ley de presupuesto se dice que si hay una situación grave, una variación en las estimaciones de ingresos, se podría autorizar esta modificación presupuestaria. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio dice que sus estimaciones que se hicieron en el proceso de planificación presupuestal del 2014 ya no sirven. O sea, el propio Ministerio de Economía está diciendo que las estimaciones con las cuales todo el país, todas las instituciones públicas del país hicieron su presupuesto, no valen nada. Está reconociendo su incapacidad, su inoperancia, su falta de sentido técnico y ético. Porque no le pueden engañar al país, decirle haz tu presupuesto con esto y después modificarlo. Porque además en este caso el Ministerio ha modificado 3 veces los indicadores con los cuales se han hecho el presupuesto. En el mes de abril, el Ministerio sacó las directivas sobre el presupuesto multianual, con la cual se iniciaron la formulación presupuestal. En ese inicio de la formulación presupuestal 2014, el año pasado, abril del año pasado, se consideró para el gobierno regional de Cajamarca la posibilidad de contar con 148 millones de recursos para inversiones. En el mes de junio, mediante la directiva 001, se modificó esas estimaciones y solamente nos reconocieron 106 millones, más 20 del endeudamiento, 126 millones. Es decir, primero nos dicen 148, después dicen nos hemos equivocado, corrijamos los índices presupuestales y les corresponde solo 126. Con ese marco, el 31 de noviembre se aprueba la ley de presupuesto y finalmente ahí nos aprueban 110 millones. Pero el 19 de diciembre nos dicen, ojo, nos hemos equivocado, no son 119 millones, ahora tienen que modificar su presupuesto a 79 millones. ¿Qué Ministerio de Economía tenemos? Una sarta de inútiles, de incapaces, de gente que no sabe hacer la planificación presupuestal, porque eso significa tirar al tacho todo el proceso de planeamiento, generando una situación de inestabilidad económica, financiera y social. Porque el día que digamos a las comunidades cuáles son las obras que no vamos a poder realizar, ese día va a haber un conflicto social. Porque estos presupuestos se conversan, estos presupuestos tienen mecanismos de participación. El presupuesto del gobierno regional tiene el presupuesto participativo. Varias obras de ese presupuesto pueden quedarse sin efecto porque al señor ministro de Economía se le fue la paloma en sus cálculos. Pero lo grave es que se le dan los cálculos supuestamente y solo dicen hay que reducir al gobierno regional
y a los gobiernos locales. Y el gobierno nacional, que tiene la mayor cantidad de la torta presupuestal, no pasa nada. Sigue incólume su vía. Ningún ministerio se ha reducido. Y por último, si ustedes miran la ejecución presupuestal del año pasado, de los últimos años, ¿quiénes han gastado más en el Perú en los últimos años? En primer lugar, más eficientes han sido los gobiernos regionales. El gobierno nacional ha sido absolutamente ineficiente. Le dan más presupuesto, no le recortan presupuestos. A los gobiernos regionales, que son los que gastan más, a todos los gobiernos regionales, o a la mayoría de ellos, nos están recortando. El día lunes se ha solicitado una audiencia con el presidente de la República, el señor primer ministro y el señor ministro de Economía, con los presidentes regionales, para tratar este tema. Vamos a ver cuál es el compromiso del presidente del Consejo de Ministros, el presidente Villanueva, con sus gobiernos regionales, porque el propio gobierno regional de San Martín aparece aquí recortado por una directiva de menor rango del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que el propio ministro Villanueva no sabe que a su propia región también le han recortado presupuesto. Si de esta decisión, de esta reunión, no sale nada, el gobierno regional de Cajamarca va a tener que asumir acciones legales y también institucionales y sociales. Repito, estamos convocando al Consejo de Coordinación Regional, que es el órgano que, de acuerdo con la Constitución, puede autorizar al presidente del gobierno regional para interponer una acción de inconstitucionalidad. Vamos a sustentar estos hechos y esta protesta regional en la asamblea del día 10 de los gobiernos regionales con el presidente y con el premier. Y en todo caso, estamos en la libertad de convocar a las organizaciones sociales a por lo menos una primera movilización en defensa de la descentralización, en defensa de las inversiones públicas y en defensa de los recursos públicos de Cajamarca. Porque esto es un atropello, viola la Constitución, viola la autonomía del Congreso, viola la autonomía de los gobiernos regionales, permite que con normas de inferior jerarquía se viole la ley de presupuesto de la República. Es una norma que además viola el principio de indelegabilidad en materia presupuestal, viola el principio de descentralización y obviamente es una norma absolutamente discriminatoria, abusiva y autoritaria que tira por el suelo el proceso de descentralización, que castiga a los gobiernos que son más eficientes, recortándoles el presupuesto y le sigue dando una torta al gobierno nacional, una torta grande, no le modifica su presupuesto, solamente para que sigan haciendo uso del presupuesto nacional, lo que están haciendo ahora uso con pretexto de la campaña electoral. La campaña electoral de las elecciones municipales y regionales y probablemente también la preparación de la candidatura de la señora Heredia. ¿No? Porque toda esta plata que se recorta en los municipios va al gobierno nacional. Esta es una situación intolerable, lo repetimos, y además es violatoria de la Constitución y de la ley, y nosotros no vamos a cejar en denunciar este hecho ante todas las instancias que nos permitan la ley y hacer uso también de nuestro legítimo derecho de protesta frente a un abuso contra el derecho del pueblo de Cajamarca a tener sus obras y sus infraestructuras que son indispensables para cerrar sus derechos sociales.